Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las bases de datos con MySQL y PHP Básicamente, una base de datos es un conjunto organizado de información estructurada, almacenada electrónicamente en un sistema computacional. Es como un archivero digital donde puedes guardar, organizar y encontrar información rápidamente. Algunos ejemplos son las agendas de los contactos, inventarios de una tienda, calificaciones en el SEO, por ejemplo, un playlist o el historial de compras de Amazon. Una base de datos está compuesta por tablas, por ejemplo, la tabla de contactos, tabla de productos o tabla de ventas. Bueno, básicamente las bases de datos existen desde 1960. En el 80 nace SQL, que significa Structure Query Language. MySQL creado en el 95 por MySQL AB. Actualmente creo que lo tiene la empresa está Oracle, según recuerdo. Así, MySQL es propiedad de Oracle, aunque todavía es open source. Pero en Linux estamos utilizando MariaDB, que es como una alternativa 100% compatible con MySQL, que sí es 100% open source. Entonces, el sistema de administración de bases de datos, o DBMS, es el software que gestiona la base de datos, por ejemplo MySQL, ProgressSQL, SQLite, Oracle, etcétera, etcétera. En este caso, PHPMyAdmin es el mostrador de atención, es como una interfaz gráfica para poder configurarla en lugar de lo que sería la terminal. ¿Por qué usamos la base de datos en lugar de archivos de Excel? Bueno, una base de datos tiene datos normalizados, búsquedas rápidas, seguridad integrada, transacciones ACID y es escalable. Datos planos como el Excel, pues puede tener datos duplicados, búsquedas lentas, sin control de acceso, propenso a corrupción y difícil de mantener consistencia. Por ejemplo, imagínate que tenemos 10.000 registros de sensores en la SP32. En Excel sería lento. Si se trabaja con MySQL, tenemos respuesta en milisegundos. Aquí hay unas preguntas que hay que checar. MySQL es el sistema de gestión de bases de datos relacional open source, que es el más popular en el mundo. Es rápido, es confiable y es escalable. Fue creado en el 95 por una empresa sueca, MySQL AB, adquirido por Sun Microsystems en el 2008 y luego por Oracle en el 2010. Como Oracle lo compró en el 2010, casi todo el internet se paniqueó y desarrolladores que trabajaban originalmente en el proyecto de MySQL desarrollaron MariaDB, que es lo que tenemos instalado en Ubuntu cuando lo instalamos. O sea, no se nos instala MySQL por defecto, se nos instala MariaDB, pero es casi 100% compatible. Es usado por las principales empresas de internet como Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, etcétera, y es una alternativa gratuita a lo que sería la base de Oracle o Microsoft SQL Server. PHPMadmin es una interfaz gráfica gratuita escrita en PHP para manejar y administrar MySQL mediante un navegador web. Bueno, aquí no puse la imagen, pero si ponemos localhost diagonal PHPMyAdmin, este es el administrador gráfico de la base de datos. No necesitamos aprender comandos de terminal inmediatamente, es una interfaz intuitiva para crear bases de datos y tablas, fácil de importación, exportación de datos, ideal para principiantes y desarrollo rápido. A ver, yo por ejemplo aquí puedo crear una nueva base de datos que se llame, no sé, UDG, que tenga tipos de datos Spanish 2 y ya hice una base de datos. Ahora puedo crear tablas, por ejemplo, alumnos, 4 columnas. La columna ID es un entero, es autoincrementable y es el valor primario. A lo mejor código, un entero. También puedo ponerle que sea un valor primario. A lo mejor nombre o nombres. Un varchar de 100 caracteres. Apellido paterno. Un varchar de 50 caracteres. Guardamos y ya tenemos una tabla con 4 columnas.
Así de sencillo es hacer una tabla con PHP-MyAdmin. La jerarquía de una base de datos relacionales sigue una estructura jerárquica organizada. Nivel 1 pues es la base de datos, el nombre. Nivel 2 son las tablas. Nivel 3 son los registros o filas. Aquí en este caso no tengo yo ningún registro todavía, pero puedo insertar registros, ya sea con PHP-MyAdmin o con Qt o con algún, inclusive con ASP32. Campos o columnas. Y esta es la jerarquía de nuestra base de datos. Por ejemplo, base de datos llamada Sensores IoT, tabla mediciones, registros cada lectura de temperatura y humedad y los campos ID, temperatura, humedad, fecha y sensor. Tipos de datos en MySQL. Definen el tipo de información que se puede almacenar en cada campo. Hay que elegir el valor correcto y es crucial para el rendimiento. No nada más el valor, sino también la longitud correcta. Tipos de números: enteros, flotantes, dobles, decimales. Y una forma de crearlo pues sería así, a través de un propio comando también lo puedo crear. A ver si me voy aquí a SQL. Vamos a ver si este comando me lo permite. Entonces vamos a crear la tabla sensores con el identificador entero ID, temperatura, humedad y lectura analógica. Continuamos y ya tengo entonces ahora la tabla de sensores que generé con este comando de SQL. Tipos de datos: varchar son textos de longitudes variables, char el texto de longitud fija, text textos muy largos hasta 4 GB. Fechas tenemos como date, la fecha, año, mes, día, time, hora, minuto, segundo, datetime, fecha y hora combinadas, y timestamp, marca de tiempo automática. Otra tabla, por ejemplo, que tiene diferentes tipos de datos. Bueno, una tabla es una colección de datos organizados en filas y columnas. Cada tabla representa un objeto y una entidad en el mundo real. Entonces, por ejemplo, la tabla de mediciones de sensores tiene diferentes filas que llamamos registros. Fila 1, fila 2. Los campos son las columnas. El campo ID, el campo sensor, el campo temperatura o el campo fecha. Básicamente es como una tabla de Excel, pero de una forma más segura, almacenable, como lo vimos en las diapositivas previas. La llave primaria es un campo que identifica únicamente cada registro en una tabla y sus características son que no puede ser nulo, siempre tiene que tener un valor, no puede repetirse, debe ser único y una tabla solo puede tener una llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Pues un ejemplo de una llave primaria podría ser nuestra CURP. La CURP es una llave primaria en la base de datos de todos los habitantes de México. Solamente debería existir una sola CURP. Como la CURP, como el RFC, el número de pasaporte, códigos de barras, los SKUs. Autoincremento significa que MySQL automáticamente asigna números secuenciales. Y pues aquí hay algunos rangos definidos para diferentes tipos de variables pequeñas. Por ejemplo, el tiny int es de 1 byte, va desde menos 128 a 127. Small int, que son 2 bytes, desde menos 32.000 a 32.767. Enteros son 4 bytes, big int son 8 bytes. Varchar, pues podemos tener hasta 65.535. Texto podemos tener hasta 4 GB. Los tipos de datos. Parte de los rangos todavía. Y bueno, las operaciones que podemos hacer con una base de datos, también conocidas como CRUDs. CRUD es el acrónimo de las 4 operaciones básicas que podemos hacer en una base de datos, que es create, read, update o delete. En español sería insertar,
seleccionar, que es como buscar, update, actualizar, delete, que es borrar, create, agrega nuevos registros, read, consulta o lee datos, update, modifica datos existentes y delete, elimina registros. Ok, la operación de create, crea bases de datos y tablas. Create se usa para crear nuevas bases de datos y tablas. Por ejemplo, create database sensors IoT. Use sensors IoT, selecciona la base de datos. Crea una tabla para misiones, create table, mediciones, ID, todo esto. Insert, agrega nuevos registros a una tabla. Por ejemplo, insert into es inserta en la tabla de nombre pues que nosotros coloquemos. Campo 1, campo 2, campo 3 con los valores valor 1, valor 2 y valor 3. Ejemplos para nuestros sensores es insertar into mediciones, sensor ID, temperatura, humedad con estos valores. A ver, déjenme checar a ver si tengo la de sensor ID. Tengo la de sensores. Entonces creo que puedo adaptar rápidamente este comando para explicarlo cómo podemos hacerlo a través de SQL. Obviamente pues casi no lo haríamos a través de SQL porque el propósito sería que nosotros tenemos una aplicación o que nuestros usuarios a través de nuestra aplicación son los que van llenando estas informaciones. O sea, sé que el PHPMyAdmin es un backend para la base de datos. Es para el administrador, no es para el usuario, pero esta es una forma en la que lo podemos trabajar. Entonces mi tabla se llama, por ejemplo, sensores. Pero sensores, si yo checo su estructura, tiene ID, temperatura, humedad y lectura analógica. Entonces yo no puedo insertar estos valores porque son campos diferentes. No me va a dejar. Si me dice insertar en tus sensores, pues no reconozco la columna sensor ID en el comando insertar. Entonces tenemos que hacer que los campos que yo inserto coincidan con la estructura de la tabla. Si no, pues no nos va a permitir realizar el comando. La operación select es para consultar datos. Select lee y recupera datos de una tabla y es la operación más utilizada. Por ejemplo, select columnas from table where condiciones. Y pues estos son los comandos SQL que tenemos que estar aprendiendo. Aquí en este caso la práctica 3 consiste en que nosotros vamos a guardar la información en la base de datos con respecto a temperatura y humedad. Update y delete modifica datos existentes o elimina registros de una tabla. Comandos SQL para actualizar y para borrar. Consultas con where. Esto es para filtrar datos. Where serían como las condiciones. Es una cláusula que filtra registros según condiciones específicas. Es el filtro de nuestras consultas. Por ejemplo, select from mediciones where sensor ID es igual a 1. O select from mediciones where temperatura es mayor a 25. O select from mediciones where humedad es menor a 50. A ver, aquí lo puedo tener con esta tabla que tengo datos, donde ya tengo pues más datos, ¿no? Solamente tengo 215 datos. Entonces yo puedo aquí buscar un select where, por ejemplo, dato, a ver qué datos tengo. Dato es mayor a 15. Continuar y ya me da todos los datos, que son 172, que cumplen con esa condición que dato es mayor a 15. O puedo poner, por ejemplo, pues también concatenar condiciones. And dato menor a 20. Aquí estoy poniendo que me busque todos los datos mayores a 15 y menores a 20. Ya pues no hay ningún dato que tenga esa condición. A ver, vamos a ponerle 30. Ok, hay 43 datos que cumplen con esa condición. Y así sucesivamente. Bueno, de esto podemos estar hablando prácticamente todo un semestre, ¿no? Podemos buscar
la Biblia de PHP 5 y MySQL o MySQL Cookbook o la Biblia de MySQL, y hay pues mucha información en internet disponible ahí para que podamos consultar sobre todos los comandos que podemos hacer de MySQL. Consultas múltiples, que es lo que estábamos explicando, etcétera. Entonces me gustaría que lean con detenimiento estas diapositivas, chequen las preguntas, y pues esta es como una breve introducción a lo que sería MySQL. La idea sería modificar la práctica 2 para que podamos incorporar la creación de la base de datos y la lectura o la inserción de los campos en una base de datos que vamos a crear para la práctica 3.